El pasaje bíblico de hoy, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy y la próxima semana finalizaré la serie de prédicas sobre el infierno. Creo que muchos se sentirán más aliviados y vendrán más tranquilos los domingos a la iglesia, porque ya no tendrán que escuchar más de ese horrible lugar que es el infierno. Sí, hermanos, el infierno es algo horrendo y no se puede evitar tener miedo de ese lugar. Sin embargo, estoy seguro que a través de estas prédicas usted reflexionará y hará lo indecible por no ir a ese horroroso lugar. Y eso lo podrá lograr poniendo sus ojos y su mente solo en el reino de los cielos. Hermanos, desde que acepté al Señor, nunca he tenido miedo del infierno. ¿Saben por qué? Porque amo a Dios por sobre todas las cosas y vivo de acuerdo a su palabra. En la medida en que saque toda maldad de su corazón y viva en la verdad, el castigo por cometer algún pecado desaparecerá. Ya no tendrá temor de ir al infierno y así tendrá paz en su corazón. Aun si se encuentra en una situación difícil, una paz que sobrepasa todo entendimiento cubrirá su corazón. Hermano, los animo a que se despojen de todo pecado que pueda aún estar en su corazón. Y si piensa que tiene aún muchas cosas de las que debe todavía despojarse, entonces deberá empezar primero por los pecados más enraizados, es decir, los más fuertes, especialmente de todo pecado de muerte. Si se despoja de los pecados más fuertes, entonces los más leves saldrán más fácilmente. Si hace esto primero, podrá también despojarse del resto de ellos. Nuestro Señor llevó la cruz para que ningún ser humano fuera al infierno. Por eso, si se esfuerza por extirpar todo pecado de su corazón, entonces Dios le dará gracia y poder para hacerlo rápidamente. Y si depende y confía en el Señor, todos experimentarán el obrar poderoso de Dios, quien hará posible lo imposible y lo posible lo hará aún mejor en la misma medida en que usted se despoje de toda forma de maldad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos hagan una confesión de fe para renovar su corazón, poniendo sus ojos solo en la Nueva Jerusalén. Estimado público, continuando con el último mensaje, hoy les compartiré del infierno de fuego y de azufre. Cuando el Señor regrese en el aire, empezará el banquete de las bodas del Cordero en el aire, y en la tierra se iniciará los 7 años de la gran tribulación. Luego de esos 7 años se dará inicio al reino del milenio, y cuando ese reino de 1000 años finalice, vendrá el juicio del gran trono blanco, lo cual marcará el término del proceso de cultivo humano. El juicio para condenación será primero para las almas no salvas y para los que han cometido pecados más graves. Para medir eso, Dios pondrá la vida de cada uno en una balanza de juicio y la medirá por la palabra de Dios, que viene a ser el espejo de la verdad, y condenará a cada uno, sea al lago de fuego o al lago de azufre, conforme a sus hechos y a sus palabras. Los que están siendo torturados en el primer y segundo nivel del Hades inferior irán al lago de fuego, mientras que los que se encuentran en el tercer y cuarto nivel de tortura serán arrojados al lago de azufre.
Luego vendrá el juicio de recompensa para los salvos. De acuerdo a su medida de fe, cada uno irá, sea al paraíso, al primer reino, al segundo o tercer reino o a la nueva Jerusalén. Igualmente serán recompensados de acuerdo a su fidelidad al reino de Dios. Poco después de haber inaugurado esta iglesia, Dios me reveló en visión el infierno. Anteriormente ya había escuchado algunos testimonios sobre el cielo y el infierno, pero jamás había oído a alguien que hablara realmente del infierno. Solo mencionaban las torturas del Hades inferior, pero creían que era el infierno. Sin embargo, Dios me mostró en visión no el Hades inferior, sino el infierno. Era un lugar inmenso. ¿Ha visto alguna vez el horizonte en el mar? No tiene fin. Así es el infierno. Estaba lleno de un vapor o humo que parecía emanar de unas fuentes u hoyos, y vi a personas en medio de esos hoyos. A algunos de ellos solo se les veía del pecho para arriba, y otros solo tenían la cabeza afuera de esos hoyos humeantes. Conforme a los hechos o acciones de cada uno, unos tenían sumergido su cuerpo hasta la mitad, mientras que otros lo tenían sumergido hasta el cuello en el lago de fuego. Las torturas en el Hades inferior son dolorosas, pero el sufrimiento que se experimentará en el infierno será de otra dimensión. En el Hades inferior podrán intentar huir de los insectos, animales y de los mensajeros del infierno que los seguirán para torturarlos, y en ese interín tendrán algunos segundos de descanso. No obstante, en el lago de fuego o de azufre, en el infierno, no tendrán ni un segundo de descanso. Lo único que podrán hacer será retorcerse de sufrimiento en un acto reflejo de dolor, gritando y crujiendo los dientes de espanto. No podrán ni pensar debido al suplicio. No tendrán tiempo ni siquiera para ello. Marcos capítulo 9, versículo 47 al 49, menciona en forma tajante lo que debe hacer para no ir a ese lugar. Y cita la Escritura: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Hermano, ¿se imagina lo doloroso e incómodo que debe ser sacarse un ojo y luego vivir tuerto por el resto de su vida? Sin embargo, el Señor nos dice esto porque si no peca con sus ojos, al menos no irá al infierno. Ya pueden imaginar el dolor tan tremendo que se padecerá en el infierno. Continúa el pasaje: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hermano, en 1990 les mostré una figura que representaba esta parte del versículo que dice salados con fuego. Ahora lo pueden ver de nuevo. Ven la sal como salta en esa sartén hirviendo. Es como si en una sartén hirviendo echaran algo. Jesús dijo salados con fuego. La sal se usa para condimentar, pero también se utiliza para purificar. Así como la sal purifica lo que está sucio, la llama engullirá las almas que están sucias por el pecado y quemarán sus cuerpos. De esa manera se retorcerán de dolor los que estén en el lago de fuego. ¿Alguna vez han visto a los niños cuando juegan y saltan de alegría? O en las discotecas a los que se contorsionan al ritmo de una música frenética y al cabo de un tiempo se cansan y paran. No obstante, en el infierno esas almas no saltarán de alegría, sino de dolor, y no podrán parar porque el suplicio no se detendrá, y gritarán tanto del tormento que sentirán estallar sus cabezas. Los ojos tomarán un color azulado y las venas del interior de la retina se reventarán, y en su intento de escapar de las llamas pisotearán a los demás, pero no podrán escapar. La temperatura del lago de fuego es la misma en todo lugar, y aunque
traten de hallar un espacio menos caliente, no lo podrán hacer. Aun si se paran encima de otros, el fuego será el mismo, tal como dijo el Señor, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego en el infierno jamás se apagará. Hasta el día del juicio del gran trono blanco, Lucifer tendrá la autoridad y el poder para determinar las torturas en el Hades inferior. Sin embargo, la condena al lago de fuego y de azufre luego del juicio final será potestad solo de Dios. ¿Saben por qué? Porque todos los espíritus malignos junto con Lucifer estarán confinados en el abismo sin fin y ya no tendrán poder. Retomando el tema, en todo el lago de fuego la temperatura será la misma, no habrá ni 1 grado de diferencia. Y así como menciona el versículo, donde el gusano de ellos no muere, este fuego solo causará dolor a las almas, pero no las matará. Ya saben que en el Hades inferior, cuando los cuerpos de las almas son devorados por los gusanos o cuando son descuartizados por los mensajeros del infierno, casi inmediatamente se regeneran. Igualmente, en el infierno, el cuerpo que es consumido por el fuego se restaurará enseguida. Este proceso será continuo y eterno. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor. Tal vez hayan visto algún video o película en la que han aparecido escenas de algún personaje que ha sido electrocutado. En el momento del impacto eléctrico se puede ver el esqueleto de esa persona como una silueta negra y luego, cuando la corriente cesa, vuelve todo a su forma original. Es parecido a las placas de rayos X. Cuando alguien se toma una de esas radiografías, aparece una sombra y solo se pueden visualizar los huesos en color claro. Y así se puede ver el interior del cuerpo humano. De la misma forma, los que están en el lago de fuego podrán ver todo su cuerpo. No obstante, en un instante, luego que su cuerpo ya se haya carbonizado por el fuego, se podrá ver su espíritu, pero en ese momento volverá a su forma original y así se repetirá ese proceso en una secuencia rapidísima. De esta forma, todo el cuerpo se quemará y se desintegrará en un instante y se volverá a regenerar otra vez. El dolor que experimenta un cuerpo al ser totalmente quemado no puede ser concebido por el conocimiento físico. Una pregunta: ¿desean experimentar algo parecido? Sumerjan por un segundo su dedo en un recipiente de agua hirviendo y sentirán el dolor de la quemadura. Es muy difícil soportar el dolor de una quemadura de 1er grado. Sin embargo, ese ardor no es nada comparado con el que provoca una quemadura de 3er grado. Entre las quemaduras, la que se considera más grave y peligrosa es la de 3er grado. Miren cómo será de grave esa quemadura que muchos de los que la han sufrido se han suicidado debido al terrible dolor. Ya podrán imaginarse ese dolor insoportable. Yo he orado por muchos que han sanado de diversas quemaduras, incluso de 3er grado. Luego de la oración, el dolor y el ardor de la quemadura desapareció. Aquí tenemos en pantalla el caso de una de nuestras diaconisas que sufrió esta clase de quemadura. Se había quemado todo el cuerpo, desde el cuello hasta la planta de los pies, incluyendo los brazos y las piernas. Si alguien sufre esta clase de quemadura, no la podrán salvar ni aún en el hospital. No podrá sobrevivir e incluso si lo hace, las secuelas serán devastadoras debido a las cicatrices y al daño mental posterior. Aún su propia familia la rechazará. ¿Se imaginan el dolor en el infierno cuando todo su cuerpo, es decir, la piel, los músculos y nervios y todos los intestinos y huesos se quemen en el lago de fuego? Ahora bien, supongamos que usted se quema por accidente y ora inmediatamente con el pañuelo ungido sobre la quemadura. Si ora con fe, entonces la sensación de ardor desaparecerá. Si le falta fe, el ardor permanecerá. Si eso le pasa, por favor,
llame a su líder de zona o de célula para que ore por usted. Y si el líder se demora mucho, entonces recurra a la oración que está grabada en los DVDs de las prédicas. Luego, ya cuando el líder llegue, podrá orar por usted. Hermano, si alguna vez ha ido a un hospital, podrá ver que las heridas producidas por las quemaduras de tercer grado no son fáciles de suturar. Toma bastante tiempo. ¿Saben por qué? Porque la sensación de quemadura se extiende por todo el cuerpo y mata las células y los nervios. La piel se desintegra. Por eso es extremadamente difícil tratar este tipo de quemaduras y toma bastante tiempo sanar de ellas. Las quemaduras de primer y segundo grado son curables, pero las de tercer grado son casi imposibles de sanar. Toda la piel se habrá quemado y requerirá un trasplante de piel nueva. Y este proceso de trasplante se prolongará por 1 o 2 años. Imagine lo doloroso de esto. Por eso muchos quedan trastornados mentalmente. Sin embargo, nuestros hermanos, incluso si sufren esta clase de serias quemaduras, vienen para que ore por ellos y luego de la oración la sensación de ardor desaparece en poco tiempo. A mi sola orden se va y ya no hay más dolor. El daño de la piel solo se produce en la epidermis. Por eso sanan rápidamente. Los que van al hospital también pueden sanar, pero después de un doloroso proceso. Hermanos, nadie les está prohibiendo ir al hospital. Lo que les quiero decir es que si van al hospital, les tomará más tiempo sanar de sus quemaduras. Si confían en Dios, entonces sanarán más rápidamente y la herida no se les infectará. Volviendo al mensaje, en realidad la palabra dolor no refleja ni describe el suplicio que sentirá al ser torturado en el infierno. Es un dolor indescriptible que sentirá al ser descuartizado por los mensajeros del infierno o al ser devorado por los gusanos. Es un infierno de llamas, de dolor lacerante en el cual las almas vociferarán toda su maldad. Y es que su cuerpo, luego de haber sido devorado por las llamas, se regenerará rápidamente y nuevamente la tortura empezará otra vez en un ciclo que no tendrá fin. Ese dolor simplemente no se podrá tolerar, no podrá morir, ni siquiera podrá desmayarse. No habrá ni un segundo de descanso en ese interminable tormento. Algunos tal vez se pregunten si se tendrá cuerpo físico en el infierno que sienta el dolor de las torturas. En el caso de los salvos, cuando el Señor regrese en el aire, sus cuerpos serán transformados en cuerpos resucitados y luego del juicio final tendrán cuerpos celestiales perfectos. No obstante, los que vayan al infierno no resucitarán porque no tendrán vida. En vez de ello, luego del juicio irán con su cuerpo al infierno para que así puedan sentir el dolor de las torturas, y ese cuerpo no perecerá, sino que permanecerá para siempre. Hasta el día del juicio final, en el Hades inferior serán atormentados en forma de espíritu sin cuerpo físico. Por cierto, el dolor que sentirán será inmenso. Sin embargo, el suplicio que experimentarán en el infierno de fuego y de azufre con ese cuerpo físico eterno será de otra dimensión aún mayor de dolor. Hermanos y hermanas en Cristo, los que estén en el primer y segundo nivel de tortura en el Hades inferior irán al lago de fuego, y aquellos que han cometido pecados más graves y los que estén en el tercer y cuarto nivel de tortura irán al lago de azufre, que es 7 veces más caliente que el lago de fuego. Estos son los que cometieron pecados de muerte, los que han tenido sus conciencias endurecidas por su arrogancia o los que se han opuesto directamente a Dios. Son los que han tratado de destruir la iglesia y han murmurado de los siervos de Dios. Ahora bien, tal vez se pregunte cuál es la diferencia entre el lago de fuego y el lago de azufre. El lago de fuego tiene un color rojizo, mientras que el lago de azufre es más bien de color amarillento. En diversos lugares de este lago de azufre saldrán como burbujas o borbotones tan grandes como unas calabazas gigantes. En el lago de fuego las almas estarán sumergidas hasta la mitad o hasta el pecho, pero se les distinguirá la cabeza o el torso. Sin embargo,
En el lago de azufre todos estarán completamente sumergidos en ese líquido viscoso hirviendo. En el lago de fuego las almas brincarán de dolor, pero en el lago de azufre ni siquiera podrán hacer eso. A ver, ¿a qué cosa lo podríamos comparar? Sí, a un pantano de líquido hirviendo. Mientras más intente salir, más se hundirá en las arenas movedizas. Imagínese hundido hasta el cuello en un pantano, pero no de arena, sino de una masa gelatinosa y asquienta de sulfuro hirviendo. Y como todo su cuerpo esté hundido en esa masa que es 7 veces más caliente que el lago de fuego, no podrá ni aún gritar de dolor. Imagine que a alguien se le obliga a beber acero fundido. Al pasar por la garganta ese líquido hirviendo, ¿qué cree que le sucederá a los órganos internos? No solo el esófago, sino también el hígado, el riñón e incluso el corazón y todos los demás órganos se derretirán y todo el cuerpo hervirá. Este suplicio indescriptible será permanente en el lago de azufre. ¿Alguna vez ha estado en una fundición de acero? Allí podrá ver cómo ese metal fundido se transforma en placas de acero. Como les estaba diciendo, en el lago de fuego las almas saltarán y gritarán de dolor, pero en el lago de azufre ni siquiera podrán gemir, no podrán ni moverse del sufrimiento. No hay palabras para describir la realidad del lago de azufre. A ver, ¿qué tal si al menos intenta ponerse en la situación de esas almas? Recuerde que no solo serán atormentados por 100 o 200 años, será por una eternidad, es decir, para siempre. Hermano, algunos tal vez se pregunten por qué Dios tuvo que crear un lugar como el Hades inferior o el infierno. ¿Acaso Dios es malo? Hermano, Dios es bueno, Dios es amor y Dios es todopoderoso. Dios es el creador. Y a este Dios lo han blasfemado, es decir, han renegado y han hablado mal de él. Lo culpan de sus malas decisiones y de las consecuencias de las mismas. Lo culpan de todo lo malo que le sucede en sus vidas. Si no llueve, es culpa de Dios. Y si llueve mucho, también es culpa de Dios. ¿Cuántas veces esas personas han maldecido a Dios a través de las cosas creadas? Todos pueden ver el poder invisible y eterno y la divina naturaleza de Dios. Sí, todo lo que nos rodea da testimonio de la existencia de un Dios creador. A través de su creación podemos ver la mano poderosa de Dios. Todo ser viviente tiene 2 ojos, una nariz, 2 orejas y una boca. Todos tienen la misma estructura facial. Los animales, las aves y los peces también siguen ese mismo patrón. Incluso los insectos tienen 2 ojos, una nariz, 2 orejas y una boca. Todas las especies tienen esta estructura orgánica. ¿Acaso podemos decir que esto es producto de la evolución? Claro que no. Dios creó todo. Tan solo fíjense en las señales y prodigios que se manifiestan en algunas iglesias. Eso solo lo puede hacer el todopoderoso Dios. Sí, a través de todo lo que nos rodea podemos ver el poder invisible y eterno de Dios y su naturaleza divina. No obstante, aún hay muchos que desconocen o rechazan negligentemente la existencia de un cielo y un infierno y persisten en su extravío espiritual e irán a parar al infierno porque la paga del pecado es muerte. En ese momento me pregunto, ¿qué cosa podrán decir? Hermano, es muy importante estar consciente de la existencia del cielo y del infierno. El libro Infierno que he escrito ha sido traducido a diversos idiomas y ha sido publicado y difundido en casi todo el mundo. Y hay muchas personas que me escriben agradeciéndome por haber escrito este libro. Me dicen que al leerlo han despertado espiritualmente y su vida cristiana ha cambiado. Su fe ha dejado de ser tibia y ahora es apasionada por el Señor. Ahora ya saben a ciencia cierta de la existencia de un cielo y de un infierno. En realidad debemos sentirnos bendecidos al poder escuchar esta serie de prédicas acerca del infierno.
En ellas se nos dice claramente lo que no debemos hacer para ir a ese horrendo lugar y se nos da la esperanza viva de llegar al reino de los cielos. Espero que nadie de los que han escuchado este mensaje llegue a sentir miedo de ir al infierno. Damas y caballeros, hasta ahora les he compartido del Hades inferior y del infierno, que es el lago de fuego y el lago de azufre. Hermano, cuando voy a un lugar donde hay gente muy adinerada, autoridades políticas o celebridades, como ya me ha tocado asistir, les comparto poco a poco acerca de estos temas. ¿Saben por qué? Porque ellos también necesitan ser salvos. Debemos esforzarnos por salvar un alma más. Retomando el mensaje, en estas dos últimas prédicas les compartiré del abismo. Abismo aquí hace referencia a un hoyo sin fin. Es la parte más profunda del infierno. Este abismo, a diferencia del Hades inferior o del lago de fuego y de azufre, no es un lugar para las almas de los seres humanos, es un lugar para los espíritus malignos o inicuos. Allí serán confinados Lucifer, los espíritus malignos, el dragón y los ángeles caídos. Tal vez se pregunte, ¿qué le sucederá a los demonios? Como son almas de seres humanos, no irán a ese lugar. Ellos serán arrojados al infierno. Ya les he mencionado que los espíritus malignos irán al abismo, pero no así los demonios. El pasaje bíblico de hoy menciona que un ángel descenderá, atará a los espíritus malignos, los arrojará al abismo, los encerrará allí y pondrá su sello por 1000 años. Los ángeles caídos también irán a este lugar. Esto tendrá lugar cuando los 7 años de la gran tribulación hayan finalizado. Durante los 7 años de la gran tribulación, esos espíritus inicuos tendrán el control completo de la tierra. Por eso habrá tantos desastres, incluyendo la Tercera Guerra Mundial, epidemias y pandemias, terremotos, tsunamis, etc. Cuando terminen esos 7 años de tribulación, Dios pondrá a Lucifer y a los espíritus malignos en el abismo. Luego de ello, el Señor vendrá a la tierra para reinar por 1000 años. A partir de ese momento se iniciará el reino del milenio, en donde el Señor, junto con los santos, reinará sobre este mundo. Pero durante este reinado de 1000 años, no solo vivirán en este mundo los santos que habrán descendido con el Señor, sino también los que han sobrevivido a la gran tribulación. Durante este tiempo, Satanás y el diablo serán atados en el abismo. Por eso habrá una paz y una tranquilidad en la tierra semejante a la del huerto del Edén. Pero ahí no acaba todo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 cita: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermano, después de la gran tribulación se iniciará el reino del milenio, y justo cuando esté por terminar este reinado milenial, los espíritus malignos serán desatados por poco tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 señala al respecto: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Hermano, Satanás saldrá a engañar a las naciones de la tierra. Durante el reino del milenio, los santos enseñarán a los pueblos todo lo que sucederá luego de esos 1000 años. Ya saben ustedes lo que pasará en el futuro. Reinarán y enseñarán a las naciones de la tierra durante el milenio. Les enseñarán del cielo y del infierno, del pecado y de la desobediencia de Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de Jesucristo, de lo que va a suceder luego que culmine el reino de los 1000 años, es decir, que Satanás será soltado del abismo y que los tentará para que no crean en el Señor Jesucristo. Y además les dirán que si caen en el engaño, irán al infierno. Predicarán el evangelio por todo el mundo y los pueblos de la tierra dirán amén. Sin embargo, cuando sean tentados, cederán ante Satanás, a pesar que se les habrá enseñado la palabra de Dios. Muchos serán los que traicionarán a Dios. Es igual hoy en día. Siempre les estoy enseñando la palabra de Dios. Probablemente de las 3 prédicas semanales, 2 tienen que ver
con el pecado. La mayoría de mis sermones tratan sobre esto. Siempre les digo, despójense de toda forma de maldad, dejen de pecar. Les he compartido del cielo y del infierno. Les he dicho que no se dejen engañar por el enemigo ni por el mundo. Les he pedido que dejen de murmurar, de criticar y de hablar mal de otros hermanos. Y aún así, todavía hay algunos que lo hacen. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo van a seguir así? Todo lo que hay en el mundo es vanidad, es ilusión pasajera. Despójense de todo lo mundano, de toda atadura y lazo por el mundo, y serán verdaderamente felices. Y en esa misma medida su corazón se llenará de gozo y de esperanza por el reino de los cielos. Todo se hará conforme a la palabra de Dios. Ninguna enfermedad lo podrá atacar, ningún germen ni bacteria lo hará. No tendrá accidentes, y si en algún momento le sucede algo por error, no resultará herido. Dios lo protegerá. Muchos de ustedes han dado testimonio de ello. Innumerables señales, prodigios y milagros se han manifestado en esta iglesia e incluso se han publicado en revistas y diarios. Todos ustedes lo han visto y aún así no creen, y es porque en el fondo aman las cosas del mundo. Pero eso los llevará al engaño y a la muerte eterna. Ser engañado es malo, pero peor aún es engañar a otros. Eso los llevará al infierno. Como les estaba diciendo, durante el milenio les enseñarán a las naciones de la tierra que no se dejen engañar por Satanás. No obstante, cuando se presente la tentación, la mayoría cederá ante el engaño del enemigo e intentará atacar el campamento de los santos. Y esto sucederá porque no han nacido del Espíritu Santo. Por eso no se han podido despojar de la maldad de su corazón a través del cultivo humano. Ahora bien, tal vez me diga que esos pueblos han vivido en esta tierra por 1000 años. Sí, eso es cierto. Habrán vivido por 1000 años en esta tierra, pero no se olvide que durante esos 1000 años no habrá muerte ni enfermedad ni pecado en el mundo. Es decir, esas naciones no habrán podido cultivarse en esta tierra. Esto es, no habrán experimentado la relatividad de las cosas. Como los espíritus malignos estarán atados en el abismo, no habrá cultivo del ser humano. Crecerán sin experimentar la relatividad y por eso serán fácilmente engañados. Al ver esto, los santos, es decir, los verdaderos hijos de Dios, entenderán en ese momento cómo y por qué Adán y Eva en el huerto del Edén comieron del fruto prohibido y por qué Dios ha tenido que iniciar el cultivo del ser humano. Algunos tienen dudas sobre esto. En el huerto del Edén no precisaban esforzarse ni sudar para conseguir el alimento diario para vivir. Dios les daba todo. La pregunta es, ¿por qué Eva y Adán comieron del fruto prohibido? Dios les dijo que si comían del fruto de ese árbol, ciertamente iban a morir. Les pregunto otra vez, ¿por qué entonces desobedecieron? Hay quienes se hacen esta pregunta y no saben la respuesta. Piensen nomás por qué las naciones de la tierra serán engañadas por Satanás cuando termine el reino del milenio. Y ahí se darán cuenta. El ser humano que no ha sido cultivado, es decir, que no ha experimentado la relatividad de las cosas, cede ante la tentación y el engaño. No obstante, los que han vivido este cultivo en este mundo serán salvos. Les pregunto, ¿acaso ustedes se dejarían engañar por Satanás? Claro que no. Ustedes han entendido la providencia de Dios en el cultivo del ser humano y han comprendido que solo los verdaderos hijos de Dios, los que han experimentado su amor y se han despojado de toda forma de maldad a través de este cultivo humano, jamás traicionarán ni abandonarán a Dios, sino más bien lo amarán para siempre. Como les decía, los pueblos de la tierra, instigados por los espíritus malignos, luego del milenio, tratarán de atacar a los santos, pero Dios en ese instante los destruirá por medio del fuego que descenderá del cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 menciona, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Luego de esto vendrá el juicio del gran trono blanco y los espíritus malignos serán arrojados
al abismo nuevamente, pero esta vez será para siempre. Nunca más serán liberados. En lo que respecta al reino de milenio, tal vez piense que 1000 años van a ser un tiempo muy largo que tendrás que esperar para llegar al cielo. Sin embargo, déjeme decirle que 1000 años pasarán como un día, ya que vivirá lleno de gozo. Esos 1000 años pasarán como volando. Volviendo a la prédica, quizás se pregunte si ahora este abismo está vacío. No, la mayoría de los ángeles caídos y de los querubines rebeldes están confinados ahora mismo allí. Algunos han sido liberados para el cultivo del ser humano en esta tierra, es decir, para que su fe pueda crecer. Les doy un ejemplo. Algunos dicen que ya se han arrepentido de sus pecados y me piden que ore por su sanidad, pero no todos sanan. Les explico por qué. Depende de la situación. Algunos sanan inmediatamente, otros no sanan en forma inmediata aun si se arrepienten. Sea uno u otro caso, todos deberán pagar las consecuencias de su pecado. Sí, hay un tiempo para pagar las consecuencias de su pecado. Dios no sana a algunos hasta que hayan asumido las secuelas de sus pecados. A otros, Dios los sana inmediatamente y luego permite que pasen por un tiempo de prueba debido al pecado, dificultades financieras u otra clase de problemas. Hermanos, todos deberán pagar las consecuencias de los pecados que han cometido. Por supuesto, Dios los perdonará y serán salvos, pero eso no los eximirá de pagar las consecuencias de su pecado. De otra manera, continuaría pecando no solo hoy día, sino también el día de mañana y la semana próxima. Y pensaría que tal vez podría arrepentirse el próximo mes o en un futuro cercano, luego de haber disfrutado de la vida loca de los placeres del mundo. Pero lo que no sabe es que deberá pagar las consecuencias de ese tiempo de perdición mundana. Tan solo recuerde el caso del rey David, a quien Dios amó mucho. Cuando pecó, tuvo que asumir la retribución de su pecado. Evidentemente se arrepintió. Cuando el profeta vino ante él y le señaló su iniquidad, David se arrepintió de todo corazón. No obstante, tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Sí, Dios lo obligó a asumir la retribución de su extravío carnal, y por ese pecado tan grave que cometió, tuvo que pagar las consecuencias del mismo. Por eso, si piensa que hoy puede vivir en el pecado y que mañana se podrá arrepentir y nada le pasará, déjeme decirle que Dios no funciona así. Cada uno pagará por sus pecados. Si peca, habrá un castigo. Así y solo así podrá limpiarse de su pecado. Retomando el tema, ahora bien, ¿qué clase de tormento habrá en el abismo? Eso lo veremos en la siguiente prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, los no salvos se lamentarán o intentarán arrepentirse mientras son torturados en el Hades inferior. Se recriminarán por no haber creído en Dios y por no haber vivido por su palabra. Aquellos que han ido a un hospital y los médicos le han dicho que ya no tienen cura, que están desahuciados, tendrán miedo y entonces vendrán para que ore por ellos. Vienen y me dicen que se han arrepentido por no haber obedecido la palabra de Dios, por no haber venido a la iglesia el domingo, y me aseguran que de ahí en adelante vivirán por la palabra de Dios y me piden que ore por ellos. Ni se preguntan si Dios los ha perdonado o no de sus pecados. Me pregunto, ¿por qué se lamentan de su pecado luego de haber contraído una enfermedad incurable o de haber perdido todo su dinero? ¿Por qué antes no han cumplido con dar a Dios su diezmo completo ni sus ofrendas? ¿Por qué no han obedecido la palabra de Dios? Pero no es aún muy tarde para ellos. Incluso en ese momento, si se dan cuenta de su maldad y se arrepienten de sus pecados, entonces Dios los perdonará y podrá sanarlos. Como les decía, esas almas en el infierno, aun cuando saben que no hay escape para ellos, aún así, repito, gritarán pidiéndole a Dios una nueva oportunidad. Le pedirán perdón y le rogarán que tenga misericordia de ellos y que los salve. Clamarán para salir del lago de fuego y de azufre. Hermanos, una de las razones por la que Dios hizo este
Hades inferior como un lugar de tortura para los no salvos hasta que sean arrojados al infierno, es para que puedan reflexionar sobre sus vidas. Desde luego, aun cuando hagan un profundo acto de contrición sobre sus pecados pasados, ya no habrá ninguna posibilidad de salvación para ellos. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios permite que recuerden sus vidas pasadas? Es porque no quiere que vayan al castigo eterno del lago de fuego o de azufre sin saber la razón. Dios quiere que al menos se den cuenta de sus pecados. Por cierto, aun si se arrepienten en ese lugar, ese arrepentimiento no será verdadero, y en el momento en que se percaten que no les servirá de nada rogar ni clamar a Dios por su perdón, inmediatamente volverán a destilar su maldad, y una vez que sean arrojados al lago de fuego y de azufre, ni siquiera sentirán el mínimo remordimiento por haber pecado. Serán peor que despojos humanos, viviendo con un dolor sin fin y un tormento insoportable. Una pregunta: ¿tiene algo de lo que se deba arrepentir en su vida? Entonces deberá estar agradecido por ello, porque aún habrá una chance para usted de pedir perdón y enmendar su mal comportamiento. Espero que lleguen a entender que darse cuenta de sus errores y así poder corregirse y arrepentirse de ellos es una verdadera bendición. Hermano, todavía tiene esta oportunidad. No la desperdicie ni la deje pasar. Arrepiéntase y pida perdón a Dios y a quien ha ofendido antes que sea demasiado tarde. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 menciona: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes anhele, busque y halle la vida eterna en el hermoso reino de los cielos, porque hoy, ahora, es el día de su salvación. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a todos los hermanos para que la prédica de hoy se haga fibra espiritual en cada uno de ellos. Ayúdalos a despojarse más rápidamente de toda naturaleza pecaminosa. Hoy les he compartido acerca del juicio del gran trono blanco, del lago de fuego y de azufre. Haz que a través de estos mensajes lleguen a entender que en el Hades inferior no habrá lugar para el arrepentimiento, y así puedan aferrarse y cuidar su salvación con temor y temblor. Ayúdalos a confesar sus pecados y a pedir perdón en forma inmediata por sus errores y transgresiones. Que no posterguen eso ni un minuto más. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares,
diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.